vamos a ver en este vídeo la figura de San Juan de la Cruz, que es uno de los poetas más importantes del Renacimiento y también de nuestra literatura en general. Aquí vamos a conocer quién era San Juan de la Cruz y vamos a tratar de comprender en qué consiste la poesía mística, que es el punto de partida para entender su obra. San Juan de la Cruz nació con el nombre Juan de Yepes Álvarez en Fontiveros, Ávila, y vivió durante la segunda mitad del siglo XVI. De todas formas, que recordéis su nombre de nacimiento no es importante. Lo conocemos por ser religioso y sobre todo por ser un poeta místico que, como hemos dicho, brilló durante el Renacimiento. ¿Pero qué es esto de ser un poeta místico? Para entenderlo tenemos que conocer primero el significado de misticismo. Si lo buscamos en el diccionario, vemos en la segunda acepción que se refiere a la unión del alma con Dios. Ahí va a estar la clave a la que nos vamos a referir siempre que analicemos la poesía mística. Así que lo vamos a encontrar sobre todo cuando analicemos la lírica de San Juan de la Cruz, pero también la de Santa Teresa de Jesús. Los ponemos aquí juntos porque podemos considerarlos a ambos como los mayores representantes de la lírica mística. Además, los dos eran de Ávila y coincidieron en vida. Cuando Santa Teresa fue nombrada priora del convento de la Encarnación de Ávila, San Juan de la Cruz acudió allí como director espiritual. Ahora ya sabemos que el misticismo se refiere a la unión del alma con Dios y que San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús son los mayores representantes de la poesía mística. Y esto es importante saberlo, aunque estemos estudiando a San Juan de la Cruz, porque si estamos desarrollando la figura de San Juan de la Cruz o comentando un texto suyo, probablemente podamos relacionarlo con Santa Teresa de Jesús. Y esto, además de enriquecer nuestro texto o nuestra respuesta, evidencia en cierto modo que sabemos de lo que estamos hablando. Vamos a desarrollar ahora ese misticismo que hemos dicho que consistía en la unión del alma con Dios. En el misticismo, el yo debe buscar a Dios de manera directa para poder conocerlo. No hay rituales religiosos entre él y Dios. Se trata de una forma irracional de acercarse a Dios. No es un conocimiento teórico, sino una experiencia espiritual personal. Esta unión, que la vamos a ver luego reflejada en la poesía de San Juan de la Cruz, se desarrolla a lo largo de 3 fases. La primera de ellas es la vía purgativa, donde el místico limpia su alma a partir de la oración y la renuncia a todo tipo de vicios y placeres del mundo material. Es importante que esto se entienda bien. En la fase purgativa se busca la perfección moral y espiritual. La segunda fase es la iluminativa. Cuando el alma está purificada, o sea, cuando ha limpiado las imperfecciones, se deja guiar por la voluntad de Dios. Este es un momento de absoluta soledad y angustia al que San Juan de la Cruz se refiere como noche oscura, porque el alma está sola buscando la luz de Dios. Y por último está la vía unitiva, que solo la alcanzan algunos y que es esa unión del alma con Dios. En esta fase se anulan los sentidos y el místico llega a un estado de éxtasis. Por sintetizarlo de manera esquemática, os pongo ahí que la vía purgativa es cuando se purga el alma, la iluminativa ese momento de soledad del alma y la vía unitiva cuando se produce ese matrimonio espiritual entre el alma y Dios, la unión de los dos. Pero no os lo prendáis de manera esquemática de memoria y sin entenderlo porque si no, no servirá de nada. Comprended bien este proceso y si hay algo que no entendéis, preguntadlo, porque es necesario comprenderlo para poder entender la poesía mística de San Juan de la Cruz. Vamos a ver ahora cómo se expresa lo inefable, aunque para eso primero tenemos que saber qué significa inefable. Antes, cuando hemos visto la definición del diccionario, hemos visto en la segunda acepción que el misticismo consiste en cierta unión inefable del alma con Dios. Inefable significa que no puede explicarse con palabras. Entonces, ¿cómo se expresa aquello que no se puede explicar con palabras? Pues por ejemplo vamos a encontrar metáforas y símbolos, donde por ejemplo vamos a ver el fuego representando la pasión del alma del místico o la noche oscura representando la angustia de la soledad del alma antes de unirse con Dios. Y vamos a ver también un lenguaje amoroso en el que los místicos comparan esa experiencia mística con la experiencia amorosa carnal. Veremos cómo el alma se representa como una mujer y Dios como un hombre que se pueden unir de manera carnal para representar ese matrimonio espiritual del que hemos hablado antes. Por ejemplo, cuando Bernini hizo la escultura de la Beata Ludovica Albertoni, que la veis ahí en la imagen y que es recordada por sus visiones místicas, la representó en el momento del éxtasis propio de la vía unitiva y lo hizo con unos gestos propios del clímax sexual. De esta forma asemeja, como decimos, esa vía unitiva a la experiencia amorosa carnal. ¿Y por qué pongo este esquema aquí? Pues porque estos elementos, como el fuego o la noche oscura, seguramente los encontremos cuando analicemos poesía de San Juan de la Cruz y si lo explicamos en el comentario de texto, nos va a quedar un comentario de mucha más calidad. Y hablo de comentario porque yo soy partidario de preguntar la literatura a partir de textos, pero si os enfrentáis a una pregunta más teórica, desde mi punto de vista es mucho más interesante explicar la literatura de San Juan de la Cruz justificando cómo desarrolla en su obra algo inefable como la experiencia mística que contar en qué conventos estuvo o cuándo entró en el colegio de los jesuitas.
Creo sinceramente que si no entendéis todas estas cosas, luego es muy difícil que podáis entender su poesía cuando la leáis. Así que es importante que todo esto quede bien claro. Aunque su producción poética no es especialmente extensa, le bastó a San Juan de la Cruz para ser considerado como uno de los mayores poetas de la lengua castellana. Hay quien lo considera el mejor, de hecho. De su obra destacamos 3 poemas. El Cántico Espiritual, que no se editó en España hasta 1630, aunque el resto de su obra ya había sido editada en 1618, Llama de amor viva y Noche oscura del alma. No los vamos a comentar en este vídeo, pero sí que haremos otros vídeos con algunas claves para el comentario de texto de estos poemas de San Juan de la Cruz. Espero que os haya quedado claro, que os sea útil el vídeo y nos vemos en el próximo.